Saludos y bendiciones, una vez más pues nos encontramos a través de Restauración, pues bendiciendo la vida de todas aquellas personas que a diario pues nos acompañan a través de esta hermosa señal. Y pues una vez más queremos compartir, pues estamos hablando sobre un tema, estamos compartiendo sobre un tema expuesto, mucha tela que cortar. Estamos hablando un poquito en la carta de Lucas, capítulo 6, verso 12 al 16, donde hace mención cuando Cristo eligió los 12 discípulos y aún les llamó apóstoles. Y todos y cada uno de estos 12 personajes, pues que especifica esta palabra, yo te invito para que tú la leas y puedas saber de lo que estamos hablando. Hablamos un poquito más de lo que quizás tú antes has oído en relación a un mensaje. Ayer hablamos sobre Pedro, en el anterior video hablamos sobre Pedro, hoy queremos hablar sobre un personaje conocido como Judas Iscariote. Y bueno, para ello yo te quiero leer una palabra para así comenzar a compartir muy brevemente y lo más resaltante sobre la vida de todos estos hombres. Quizás haya algo aquí que ya tú conozcas y que quizás haya un tema al cual pues o una área de su vida que no has oído, no has conocido y puedas recibirla. Esto nos va a ayudar, nos va a bendecir en cierto punto, pues nos va a hacer de edificación. Recuerda que lo aplicamos al presente a nuestras vidas. Entonces vamos a leerte un pasaje pues, que yo quise tomar en el libro de Juan capítulo 12, versos 4 y 5. Vamos a leerlo con toda la bendición de Dios. Amén. Dice, y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. Ay, qué malo. este, ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Amén. Bueno, y sobre él queremos hablar. Hay una historia muy bonita allí. En otro momento, pues Dios me permitió hablar un tema, quizás luego lo plasmamos por acá más adelante. Y bueno, este tema en relación a la vida de este hombre, ¿quién era Judas? Pues estuvimos buscando alguna información basada en las escrituras, los hechos que están por acá registrados en los evangelios, ha hablado sobre él, aún en los anteriores, en el Antiguo Testamento lo menciona en algunos lugares de aquel que iba a entregarle y todo este tipo de áreas. Ahora, ¿quién era Judas? Judas era, como lo dice este pasaje bíblico, era el tesorero del grupo. De los 12 discípulos era el encargado de todo lo que era administrar las finanzas. Y pues yo podría presumir que aún pues Dios ya conocía todo esto, porque la Biblia dice que él sabía que tomaba, sustraía de los tesoros que ellos tenían, o sea, las ofrendas que ellos les daban, porque quizás cuando iban a un lugar, yo lo estaba compartiendo allí en restauración, que a lo mejor no está registrado en la palabra, pero podríamos decir que cuando él fue y que acompañaba a Jairo y resucitó a la hija de Jairo, pues él se sintió muy alegre. ¿Cuánto no nos sentimos alegres por ver un milagro? Y se ha oído muchos testimonios de que personas, oye, permíteme bendecirte, por favor, toma, recibe esto. Y pues podríamos decir que le daban algún detalle, no sé, unas monedas, y esto era de bendición para él y para todos los que le rodeaban, porque ellos necesitaban el sustento. Y bueno, debido a esto, el encargado de esas finanzas era Judas. Amén. Ahora, ¿quiénes eran los padres de Judas? A pesar de que este hombre andaba con Cristo, bueno, y hacía todo este tipo de cosas. Así, a veces, por eso es que te digo, lo aplicamos a nuestra vida cotidiana, nuestro diario vivir con Dios. A veces habemos personas que, si andemos con el pastor, andemos con un líder, seamos cristianos, seguimos cometiendo algunos errores. Estamos arrepentidos, pero no estamos convertidos. Era el caso de este personaje llamado Judas. Ahora, ¿quiénes eran los padres de Judas? Aquí, bueno, estoy investigando y como lo dice este pasaje bíblico, dice que hijo de Simón Iscariot. Y bueno, su esposa pues se llamaba también Siborea de Iscariot. Amén. Y bueno, hablando un poquito sobre el lugar donde él pudo haber nacido, conforme a todo lo que se ha tratado de investigar, nos indica que nació en Judea, en Keriot, un lugar conocido como Keriot. Y bueno, hay alguna mención antes de o posterior, después de su muerte, a él se le dio a conocer con un apodo, así como lo dice la escritura, pues era aquel hombre que le había de entregar, le decían el traidor. El traidor, pues después le comenzaron a decir que era el traidor y todas estas cosas.
Fue conocido por protagonizar la traición del maestro, con un detalle, un gesto muy increíble. Dice que le entregó: aquel que yo le besare, ese será. Ustedes lo agarran y lo meten preso y hacen con él lo que quieran. Entonces, de esta manera, con un beso, entregó al maestro. Han sacado algunos temas de adoración, el beso de Judas, qué palabra, qué expresión tan fuerte. A pesar de ser su discípulo, pues vivió este momento. Entonces, de esta manera él traicionó al maestro, fue la forma en que él le entregó. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de dónde falleció y de qué forma fue su desenlace. ¿Por qué? Pues, dice las escrituras y todo lo que nosotros comenzamos a investigar sobre este personaje. Él murió en Jerusalén. Recuerda que él se suicidó. Él fue por la opresión que tenía. Me imagino que los demonios lo perseguían y comenzó eso a perturbarle, porque luego se arrepintió de lo que había hecho. Se arrepintió, fue hasta donde estaban los maestros, los sacerdotes, y les devolvió las 30 monedas de plata. Decían: no, tomen, aquí está, es un sangre inocente, suéltenlo, aboguen por él. Y yo: no, ya esa responsabilidad es tuya, nosotros qué tenemos que ver con eso. Entonces, como él no pudo encontrar cómo ayudar ahora a Cristo, dice que estaba eso perturbándole, y fue, y con su mismo cinto llegó y se lo colgó en un árbol y se ahorcó. Pasados los días, porque no especifica que fue en el mismo momento, por el ambiente, por el clima, el sol radiante. Recuerda que Israel tiene muchos lugares donde radia el sol fuertemente, porque hay muchos lugares que son desiertos, y pues aún allí, al pasar el tiempo, el cuerpo del ser humano se descompone, comienza a expandir más fluidos, se comienzan a descomponer algunos órganos vitales, comienza a llenarse de líquido, y bueno, todo esto se descompone en la piel y comienza a podrirse. Dado al peso del cuerpo de Judas, ahí hay registros de la palabra, como lo dice en el libro de los Hechos capítulo 1, específicamente versículos 17 y 18. Pues por su peso la rama se partió. Dice que él cayó de cabeza. Es algo increíble. El cayó de cabeza, imagino que pasó derechito para allá. Entonces cayó de cabeza y se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se esparcieron por aquel lugar. De esta manera fue el desenlace de este hombre conocido como Judas Iscariote. Y bueno, algo que quería hablarte sobre él: a pesar de que este hombre, este personaje, yo siempre lo digo, aquí hay unos apuntes que siempre tomamos en cuenta. Dios me regaló esto a través de mi mamá. Si está viendo el video, bueno, bendigo a mi mamá, pues Zoraida también, muchas bendiciones. Fue un canal de bendición para mi vida enorme. Tenía años que no la veía, pude disfrutar con ella allí en Bogotá, en Colombia. Estuve unos días con mi familia y bueno, me dio estos obsequios como para Dios adelantarse a muchos acontecimientos. Ahora quiero compartirte un poco, porque a pesar de todo lo que este hombre hizo, lo que está registrado en la palabra, fue el traidor, fue el que besó a Cristo y lo entregó, pero él acompañó a mi Señor. Él lo acompañó, tenía un gran propósito, aún para entregarle. Yo compartía a través de Restauración, hablaba allí en la radio y le explicaba un poco, porque puede que entre todos los discípulos, los otros 11 personajes, en su corazón no había algo tan fuerte como para traicionar a un amigo. Y yo creo que me voy a explicar un poquito basado a esto. Y todas estas áreas, Pedro, quizás en Juan, Mateo, lo que Cristo hizo para salvarlos a ellos, lo que les entregó, les dio un llamado, aún los envió. Dice que oraron por enfermos y fueron sanados, libertaron a personas endemoniadas y vieron tantas cosas tan bonitas. Yo creo que en su corazón había algo que respetaban al maestro, que lo amaban y todas estas cosas. Pero tal vez este hombre fue tomado en cuenta por Dios, Judas Iscariote, porque en su corazón, a pesar de que caminaba con Dios y le confiaron el tesoro de aquel grupo de apóstoles, él sustraía, o sea, todavía en su corazón había ciertas cosas que esto implicaría permitir el espacio para dejarse usar por el enemigo.
y es donde él fue el único con esa capacidad, tristemente, de entregar a su amigo, de entregar al Hijo de Dios en manos de hombres pecadores para que le crucificaran. Entonces, ¿qué quiero compartir? Yo vi algo muy bonito en una reflexión donde explicaba que a pesar de que Judas tuvo el mejor pastor, a pesar de que Judas anduvo con el mejor líder, con el mejor maestro, con el más sabio, con el mejor amigo, Judas Iscariote estuvo con él, vio milagros, vio todo lo maravilloso que Dios hizo, fracasó, nunca cambió. Eso nos enseña que no ha de ser el líder, no es la iglesia donde tú estés, no es el mensaje. A veces es por nuestra conducta, es por nuestra forma de ser, es por todo lo que nosotros podemos decir, porque a veces hay y habemos personas que decimos, a mí nadie me cambia, yo soy así, Dios me conoció así, Él me llamó así, Él me tiene que aceptar como soy. No, mi hermano, tiene que cambiar nuestra forma de ser, nuestra conducta. Aún pues todo lo que nosotros hacemos debe de cambiar. Recuerda que la palabra de Dios nos enseña que tenemos que estar arrepentidos y convertidos para que sean perdonados nuestros pecados. Entonces yo creo que aplicamos todo esto que este personaje vivió, momentos muy fuertes, momentos bellísimos, anduvo con Cristo Jesús. Y yo reflexionaba, yo vengo de una ciudad conocida como Maracay, Estado de Aragua. En aquel lugar, cuando era lo que llaman la Semana Santa, había algo que le decían la quema de Judas. Yo, no siendo cristiano, yo observaba esto que hacían un muñeco con tela, pero al muñeco le metían ropas y cosas así, y le metían fuegos artificiales. Y aun cuando a él lo prendían, en cierto día a él lo prenden, lo queman, y eso lo hacen en muchos lugares, muchos lugares. Y yo decía, wow, cuán fuerte fue lo que este hombre hizo, que hasta el sol de hoy lo queman. Por traicionar a Cristo, todavía hoy en muchos lugares lo queman. Y es increíble, o sea, esto lo podemos aplicar a nosotros, que lo que tú y yo podamos hacer hoy, pues marcará también nuestra trayectoria, nuestra descendencia. Cristo hizo un sacrificio en la cruz hermosísimo para salvarnos, y hoy por hoy todavía somos salvos, somos sanos. Dios sigue añadiendo personas a la salvación. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos tomar las cosas que este hombre hizo para no hacerlas y hacer todo lo contrario, obedecer, honrar a Dios, ser agradecido, y que pues nuestro desenlace sea súper bendecido, tal vez como lo fue en el de Elías, como lo fue Enoc, que caminó con Dios, y no ahorcarnos, suicidarnos, quitarnos la vida, y seamos pues un ejemplo para todos los que nos rodean. Espero que te haya gustado este tema. Vamos a estar hablando sobre algunos personajes basados en la escritura de su vida, que hicieron, cómo fue tristemente su desenlace, y que pueda ser de bendición, lo puedas aplicar a tu vida, así como lo hacemos en el día de hoy a través de este personaje llamado Judas Iscariote. Recuerda, compártelo, dale me gusta, déjanos tus comentarios de qué te gustaría que nosotros habláramos en los próximos temas. Y bueno, recuerda que debemos examinarlo todo y retener lo bueno. Dios te bendiga.